precisamente íbamos a arrancar con esto de cómo es que pues llegas tú de venir del mundo financiero así duro, de los números, de la lana y toda esta parte que es pues mucho más, digamos, como que fría y calculadora del mundo del dinero, a entender o ahora especializarte en entender las emociones para poderlas canalizar de una forma que nos dé la oportunidad también de crecer financieramente hablando y de vivir con estabilidad. Fíjate que sí, tal cual como dices, Daniel, estaba yo en el tema de la casa de bolsa. Entonces para mí era entender el número y cuál era el rendimiento y sacar la tasa y los precios de las acciones, etcétera, como este lado muy de cálculo. Y un día me despierto, yo trabajando todavía en la casa de bolsa, y amanezco con una parálisis facial. Y a las personas que no saben qué es esta parte de la cara se me quedó totalmente paralizada, el ojo no me cerraba, la boca todavía tengo huella de mi parálisis. Y me acuerdo que intenté todo lo médicamente estudiado, o sea, desde cortisona, me puse todo. Hasta que un día una amiga me dice, ¿sabes qué? No sabes conectar con tus emociones. Y para mí esta parte como muy matemática, yo decía, ay, ¿qué tienen que ver las emociones con mi enfermedad? Pero dije, mira, yo intenté todo, no pierdo nada, me voy a asomar al tema de las emociones. Y justo ahí encontré muchísimas respuestas, o sea, hasta entender por qué había como este común denominador en los inversionistas de saber por qué los que gestionan mejor sus emociones es a los que iba mejor en sus inversiones. Entonces las empiezo a estudiar, después me empiezo a investigar y me doy cuenta que hay una materia que se llama la economía del comportamiento, y había un señor, un economista que se llama Richard Thaler, que era profesor es profesor de la Universidad de Chicago, y me meto a estudiar en la Universidad de Chicago este tema. Y cuando me meto a estudiar me doy cuenta que se daban cuenta que el ser humano no tenemos una respuesta exacta. O sea, nosotros podemos responder de acuerdo a las emociones que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, empiezan a estudiar el comportamiento humano, pero desde una óptica más de cómo te podemos empujar a tomar decisiones financieras. O sea, el cómo puedo hacer que a lo mejor prefieras mi producto encima de otro, ¿no? Me encantó la temática porque de alguna manera como que me abrió los ojos a todo lo que utilizan las marcas y las tiendas para que nosotros tomemos decisiones, de repente no tan buenas para nosotros, pero sí muy buenas para el comercio. Pero de alguna manera me dio las herramientas para saber con qué nos estábamos enfrentando y qué era lo que teníamos que fortalecer para poder enfrentar todo esto, ¿no? Entonces, te quiero platicar lo que vi dentro de la universidad, porque creo que eso nos va a abrir los ojos y darnos cuenta de cómo todo este conocimiento de repente nos lo tomamos en la tienda y ni siquiera nos damos cuenta, ni los estamos actuando desde una parte irracional de nosotros. Entonces, muchos de estos estudios se han hecho. Hay algo que se llama el efecto ancla, que lo vemos en todas las tiendas departamentales, en donde ves a lo mejor los productos más caros al principio, porque ese es el precio que vas a traer de referencia. Entonces, cuando llegas a comprar, a lo mejor por lo que realmente ibas, ya en comparación con los primeros precios que viste, ya no parece tan caro. Esto lo vemos en tiendas como Costco, o sea, que utilizan como esta estrategia para que el comparativo que tú estés haciendo, ya el precio de los productos por los que vas a consumir, ya no parezcan tan caros. Otra de las cosas que hacen con este efecto ancla es que te dan un precio regular y después el precio de oferta. Entonces, como tu precio regular es tu precio ancla, cuando ves el precio de oferta dices, está baratísimo, pero probablemente ese mismo producto, sin haberlo visto en oferta o el precio de oferta, efectivamente sigue siendo caro. Entonces, de esto nos tenemos que dar cuenta y ser como muy asertivos a la hora que estamos tomando decisiones y saber qué nos está motivando. O sea, de repente son cosas muy subliminales, como el hecho de ponerte música de Navidad. Entonces ya estás en el mood de Navidad desde noviembre, o sea, porque dices, ya quiero el pino y quiero las esferas y quiero todo, que dices, estoy en noviembre y ya estoy pensando en poner el pino. Pero son muchas cosas las que se estudiaron. También hay otro, el efecto de propiedad, que esto lo utiliza mucho Apple. Por ejemplo, tú cuando llegas a la tienda, normalmente puedes acceder a cualquiera de sus productos. El hecho de que tú ya sientas que es tuyo, o el hecho de que llegues a la agencia y que te digan, vamos a que lo manejes, el hecho de que sientas como si ya fuera tuyo y que te den esa experiencia, hace que de alguna manera te sientas cómodo ya. Ajá, te apropies de la idea de que ya te pertenece, ¿no? O sea, ahora sí que este clásico comercial que había, creo que era de Melate, del ya me vi,
pues realmente, o sea, ya te viste, ¿no? O sea, literalmente te estás viendo en el carro, te estás viendo utilizando la producto, computadora, el sí. producto del momento, etcétera, y pues obviamente eso te acerca mucho más a ese deseo o a querer cumplir ese deseo. Exacto, entonces de repente no nos damos cuenta y dices, bueno, sí, está fácil a lo mejor accederlo, manejarlo, utilizarlo, o sea, estas pruebas, como dices tú, como trasladarlo al tema de lo digital, que te dicen, lo pruebas un mes y después si quieres te quitas la suscripción, pero ya lo tuviste, entonces ya ni te acuerdas de que tenías la tarjeta metida ahí, entonces sigue la suscripción y la sigues pagando, pero porque ya lo utilizaste, a lo mejor te dieron ese mes de prueba o esa semana de prueba, ¿no? En las apps. Sí, y lo que sucede es que te lleva justamente a decir esto que dices, es que es bien fácil probarlo, pero en esa facilidad y en esa experiencia que se vuelve muy emocional, que es justamente de lo que estaremos también hablando con detalle en esta plática, no te preguntas si es fácil probarlo, pero ¿es fácil pagarlo? Exacto, sí, es fácil pagarlo y aparte siempre pensamos que sí vamos a tener la voluntad de cancelar la suscripción más adelante y la realidad es que es difícil, o sea, o no te acuerdas, o es un monto que tampoco se refleja, o es muy importante dentro de tu estado bancario, entonces ya ni siquiera lo ves, es como 60 pesos mensuales, entonces ni lo tomas en cuenta. Son como estos gastos hormigas cibernéticos que... Si las empresas supieran que la mayoría de las personas tienen la voluntad, el cuidado y la programación de cancelar las pruebas gratis cuando se las dan, no existirían. Exacto, Básicamente. exacto. Y fíjate que Entonces, este estudio, como mucho de la investigación se ha hecho para ayudar a las empresas para poder mejorar sus ingresos. Fíjate que había uno que era por suscripción y era de videojuegos y resulta que todo el mundo tenía las pruebas gratis, ¿no? O te mandaban correos electrónicos para decirte que habían sacado nuevas aplicaciones o que nuevos aditamentos para el juego, que si los querías comprar, pero se daban cuenta que cuando mandaban ese correo, muchos se daban de baja porque ni siquiera se habían dado cuenta que seguían pagando la suscripción. Entonces decían, no me conviene porque muchos se me están dando de baja, ni siquiera se acordaban que tenían la aplicación y resulta que estoy perdiendo en lugar de ganar. Entonces, lo que hicieron fue, solamente le voy a mandar videos, digo más bien correos, de sugerencia de compra a todos aquellos que han estado activos el último mes. Todos los que no han estado activos, no les mandes nada. Entonces, al final del día, nosotros tenemos que ser muy responsables, porque no podemos ponernos en el papel de víctima de qué malos, porque la empresa me hace eso, sino ser responsables a la hora de consumir y darnos cuenta qué suscripciones tenemos que ya no nos funcionan y que a lo mejor se te está yendo ahí cierto capital en lugar de estarlo invirtiendo o gastando en otro lugar, ¿no? muchas veces terminamos gastando de más por un asunto que tiene más que ver con la falta de autocontrol, de conocimiento, o porque hay por ahí alguna emoción que pues nos está empujando a hacer algo que eventualmente termina causándonos también frustración y mortificación, aunque de momento pues sea una llamarada de tranquilidad o de alegría la que nos da. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso de cuántas veces terminas comprando cosas que no quieres, hay tiendas que están estratégicamente diseñadas de esa manera. O sea, te van a poner, si llegas a un supermercado, te van a poner como los productos básicos o los recurrentes a los dos extremos. O sea, el departamento de salchichonería allá, el pan y las verduras del otro lado. Entonces dicen, normalmente una persona viene y consume estos dos productos, tiene que recorrer toda la tienda para poder hacerlo. Hay un estudio de IKEA o IKEA, no sé cómo se diga, donde dicen que está estratégicamente diseñado para que entres como en un laberinto en donde cuando sales el 65% de las compras no estaban programadas. Entonces ahí es en donde dices, bueno, claro, la tienda obviamente lo que quiere es venderte, pero ¿qué tanto tú tienes ese autocontrol, como dices tú? Entonces, desde esa óptica, como que utilizando y entendiendo cuál era como la estrategia del enemigo, por decirlo de alguna manera, que son ellos que nos quieren hacer gastar por otros lados, yo traté de como entender su juego y decir qué podemos hacer y qué estrategias tenemos nosotros para evitarlo. Porque creo que de alguna manera de eso nos puede servir la información para tomar mejores decisiones, para decir, bueno, si ellos tienen esta estrategia de proximidad, porque dicen, bueno, si tú ves todo muy cerca, o sea, como en el caso de las tiendas digitales, si yo te enseño el producto y lo tienes allá abajo de tu compra, a lo mejor es más fácil que lo quieras comprar. O el hecho de que IKEA te haga pasar por todos los anaqueles, el hecho de que estés pasando por ahí, que lo tengas más cerca, es más fácil que tú lo quieras comprar. Esto lo podemos utilizar a nuestro favor. De decir, a ver, si el tema
de proximidad me hace comprar, el hecho de que lo tenga lejano me va a hacer que no lo haga. Entonces puedo a lo mejor eliminar ciertas, no sé, aplicaciones que me hacen comprar todo el tiempo, si en algún momento yo quiero tener como esta estrategia de ahorro o de inversión. Entonces creo que ese mismo juego nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor, de decir, en lugar de, por ejemplo, si llego a la tienda, tengo que traer un listado de qué es lo que voy a comprar para no irme por otro anaquel y comprar cosas que no necesito. Entonces creo que al final del día nos da cierta información de decir cómo puedo como violar el sistema de alguna manera y que juega a nuestro favor. O sea, y es lo que yo siempre digo, si, así como tienes esa habilidad para bajar aplicaciones que te hagan gastar dinero, también busca las aplicaciones que te hagan invertir. Entonces, creo que tenemos ese acceso. Nada más que fíjate, hablando de las emociones, tenemos muchísimo más miedo a perder que motivación a ganar. Entonces, y esto es un tema que habla de nuestro cerebro a nivel evolutivo. O sea, de alguna manera, tú vas a escuchar a la tía que se sigue quejando del marido que le hizo no sé qué tantas cosas hace 40 años y te dices, ¿por qué te acuerdas de eso hace 40 años? O ya esperando que sea el ex marido, ¿no? Pero Exacto. pues sí es. O el ex marido y te dicen, pasaron 40 años, ¿por qué te sigues acordando de lo malo? Porque el cerebro registra más lo malo y las pérdidas, o sea, cuando te fue mal o cuando invertiste en un negocio y fracasaste, etcétera, que las ganancias, porque de alguna manera está tratando de protegerte. Entonces, entendiendo esta parte, tenemos que tener esa paciencia de decir, bueno, si voy a invertir y tengo una pérdida, o a lo mejor no me fue bien, tan bien como yo esperaba, aprender de ese aprendizaje, o sea, aprender más bien de esa situación que vivimos, porque efectivamente el miedo te paraliza si no sabes gestionarlo. Y he visto muchas personas que me dicen, es que no invierto porque tengo mucho miedo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras emociones. O sea, ¿qué está pasando cuando estás gastando? O sea, si estás gastando porque, no sé, porque quieres apantallar a la gente. De repente dicen que estás comprando ropa y que en lugar de estar tú sola en el probador, estás pensando quién te lo va a ver, a quién le va a gustar, cómo se va a ver en la foto en Instagram para que te lo chuleen, etcétera. Entonces, creo que tenemos que tener mucha conciencia de qué está pasando con nosotros para poder actuar desde ahí, ¿no? Y en la parte del miedo ocurre también algo muy, muy curioso. Digo, y me pasa con lo que publicamos todos los días, ¿no? Aquí en Cultura, que por más garantías que le des a alguien de que es una opción regulada y que pues es la inversión de riesgo más bajo que existe en el país, etcétera, 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 dicen, ¿sabes qué? No, me da mucho miedo y no lo hago. Y además, o sea, esta ventana de tiempo que se pierde, porque ese miedo no es de hoy para mañana, dura años en que alguien se anima a dar un paso. Pero ¿qué ocurre? Y no sé, y seguramente te ha tocado verlo, que hay muchas personas que se resisten férreamente a este miedo de perder, incluso en inversiones, decíamos, reguladas, conocidas, etcétera, etcétera, pero de repente sale por ahí una campanita de, triplica tus ahorros en cuestión de 15 días, y en ese momento ese miedo y esa precaución y ese todo se borra de inmediato y dices, deme 3, por favor. ¿Qué pasa en esas situaciones? Porque somos extremadamente cautos para muchas cosas que nos pueden ayudar a crecer y a veces somos extremadamente distraídos y descuidados para cosas que evidentemente gritan que son un riesgo. Fíjate que creo algo. El tema del ahorro, siento que todo el mundo de alguna manera nos vinculamos con esos términos. El tema de la inversión, probablemente no todo el mundo tuvo un ejemplo, un referente en su familia de decir, bueno, ellos invirtieron y les fue bien. Y de repente el tema de las inversiones tiene muy mala reputación. A veces escuchas más las noticias en donde a alguien le hicieron un fraude o que un banco quebró. Entonces, como te digo, ponemos mucho más atención a las cosas negativas porque es la manera en que nos protegemos de alguna manera y no vemos los referentes de las inversiones que han sido exitosas, las inversiones que han tenido éxito, ¿no? Entonces, creo que más que otra cosa, el miedo, lo que tenemos que hacer con el miedo, que es súper buen consejero, es escucharlo y saber que nos dice que tenemos que cuidarnos, porque es un buen camino que debemos de seguir como para crecer, como para aprender, de decir, a ver, si me está diciendo que tengo miedo a esta inversión porque no sé cómo funciona, pues a veces necesitamos estudiarlo, pero no paralizarnos. O sea, siempre he dicho que el miedo
te ayuda a ver los riesgos. Entonces, si sabes gestionarlo bien, puedes ser un gran consejero, pero no puedes permitir que te paralice. Que creo que mucha gente se queda en esas, en el prefiero no hacer nada. Que realmente eso te frena mucho y te frena en tu crecimiento personal y te frena en tu crecimiento financiero y te frena en todo. O sea, el hecho de tener miedo, que muchas veces tenemos que aprender, y aparte lo que me gusta decir es que a veces tenemos que actuar con todo y miedo. O sea, no es que queremos que esperar a que se nos vaya el miedo o que nunca voy a tener miedo para hacer algo, no, a veces tenemos que hacer las cosas incluso teniendo miedo para aprender a hacerlas, ¿no? Y fíjate que aquí tengo mi acordeón porque les quiero decir cómo cada una de las emociones primarias, porque son como los colores primarios, tienen un impacto que puede ser positivo o negativo en la gestión financiera. Adelante. Entonces ahí te va. Primero el miedo, porque es el que más vinculamos con el tema del dinero y las inversiones. Y es el mensaje que te trae el miedo, te está diciendo cuidado. O sea, eso es lo que te está diciendo. Realmente lo que te dice es cuídate, porque algo te puede pasar, ¿no? Es como el papá sobreprotector de no te muevas y no hagas y no esto. Y a veces como ese papá sobreprotector que va al parque y que prefiere darle el celular al niño, tal cual como nosotros actuamos, de decir, ay no, prefiero quedarme aquí en el celular que arriesgarme a lo mejor a perder algo. De repente tienes que actuar a pesar de tu miedo. O sea, a pesar de que te estén diciendo que no y que a lo mejor vas a tener un peligro, de repente es como si volteé el papá y ve el niño que está en el sub y baja y ya hizo amigos y ya está en el pasamanos y ya le entendió. Así tenemos que actuar. O sea, aunque esté el miedo ahí diciéndonos que no lo hagas, atrévete. O sea, y no te digo que te arriesgues en todo. Pero, o sea, que sí, que te avientes sin ver, ¿no? O sea, digo, documéntate, investiga, aprende y con un porcentaje que a lo mejor no afecte tu estabilidad financiera, pero aviéntate. O sea, algo que digo yo es, nosotros, por ejemplo, empezamos a lo mejor nuestro contacto con el dinero como consumidores, que ibas a la tiendita y te comprabas unas papitas o te comprabas algo y probablemente tuviste errores. A lo mejor un día compraste un dulce que no te gustó y a partir de ahí tú empezaste a tomar mejores decisiones. Entonces, esa curva de aprendizaje la aprendiste poco a poco. Entonces, es lo mismo que tenemos que tener en nuestra curva de aprendizaje con las inversiones. Es decir, empieza de poco a poco y te vas a ir dando cuenta cuáles son las mejores para ti, ¿no? Después, la alegría. Esta emoción me encanta porque como que siento que es la que mejor reputación tiene. Todo el mundo quiere estar alegre y quiere estar con la gente que está alegre y es súper buena. O sea, para mí es la gasolina de los emprendimientos. O sea, la gasolina de empezar a hacer las cosas. El hecho de tener esta esperanza de que las cosas van a salir bien, siento que es muy buena. Pero la parte negativa de la alegría es que te puede llegar a cegar. Y lo vemos con emprendedores que a lo mejor inician su negocio, le cae un contrato y es, me voy a ir a gastar todo. O me voy a ir a comprar esto porque me lo merezco y para eso trabajo, ¿no? Entonces es no dejar que te ciegue. O sea, es súper buena, pero no puedes permitir que te ciegue porque de repente puedes tomar muchísimas decisiones irracionales sin tomar en cuenta todos los demás elementos. Después el enojo. Y el enojo, fíjate que yo siento que el enojo es una emoción que se le permite más tener al hombre que a la mujer. O sea, la mujer es como que, híjole, sí te enojas, pero te quedas trabada y es como que no sabes cómo hacerlo. Fíjate que yo lo vinculaba mucho como con grito y con violencia, el enojo. Entonces, para mí era bien difícil, como que prefería no evitar decir las cosas o renunciar a un trabajo porque me había enojado con algo en lugar de llegar a platicarlo. Y el enojo, el mensaje que nos trae es momento de poner límites. O sea, tú te vas a enojar en el momento que alguien esté cruzando un límite contigo. O sea, en una negociación, en un servicio que te iban a entregar y que no lo hicieron. O sea, son expectativas y límites que tienes que marcar bien como para poder tener una buena relación. Y el saber hacerlo de manera asertiva te va a ayudar muchísimo porque ¿cuántas empresas, Daniel, no se han terminado porque los socios se enojaron? Por ahí hay un video ahí de tus paisanos de un centro comercial. Sí, bueno, sí, claro, sí o no, ¿verdad? Claro, y es cierto, ¿cuántos negocios no se caen porque alguien se enojó y no supo gestionar su emoción? O sea, realmente es una emoción que puede terminar con contratos o con relaciones de clientes o con relaciones de hermanos, como es el caso del video que todo el mundo conoce, pero sí tenemos que aprender a escucharlo. O sea, decir qué me está molestando, en dónde se están pasando de la raya o de mi límite y cómo lo puedo definir bien. O sea, de alguna manera tienes que aprender a definirlo bien. Y decir, me voy a sentar con mi cliente o me voy a sentar con mi socio y le voy a decir, estas son mis reglas del juego y así es como yo sí puedo trabajar contigo. O sea, desde una parte mucho más viéndose el futuro, dándote cuenta que sí puedes construir sobre eso y es como una manera de marcar como
como ese reglamento que necesitas tú para funcionar bien. Y otro es la tristeza, que la tristeza creo que llega y nos toca la puerta cada vez que tienes una pérdida. O sea, cuando estás en el negocio y bueno, no te fue tan bien como querías y resulta que, bueno, pues obviamente te pones triste porque ahí tenías a lo mejor puesta tu esperanza y tus ahorros y todo lo que quieras, pero la tristeza te llama a la reflexión. O sea, la tristeza es un momento para estar contigo, para platicar, para estar cerca de la gente que quieres y para tomar como los aprendizajes que te dejan las pérdidas. Y hablaba de algo que se llama sesgo de supervivencia. Y estudiamos los casos de éxito más que los del fracaso. O sea, nos gustan las historias del éxito porque dices, bueno, es que él me va a motivar y obviamente me ayuda muchísimo saber su historia porque eso me va a ayudar a mí para saber cómo hacer las cosas. Y a veces el fracaso nos trae muchísimo más información. Por eso le ha ido también a este modelo de Folk of Nights, que se dedican a hablar de los errores, ¿no? Que creo que también es súper enriquecedor y además te ponen una dimensión humana real en donde te das cuenta de que usualmente va a ser muchísima más la gente que la riega a la gente que es exitosa y que nació con éxito. O sea, el porcentaje es 1 contra el 99% del mundo en general. 100%. Y aparte te voy a decir algo que me ayudó muchísimo para entender esta como tener una visión más gráfica de esto, de la importancia que es estudiar el error, era cuando llegaban los aviones de la guerra en Estados Unidos, estudiaban en dónde habían sido atacados. Entonces veían en una gráfica en dónde habían recibido las balas, en dónde se habían baleado. Y se daban cuenta que en donde más tenían balas era en las alas y en la cola. Entonces todo el mundo decía, lo que tenemos que reforzar del avión son las alas y la cola, porque evidentemente es en donde más están recibiendo balas, hasta que llegó un ingeniero y dijo, estamos viendo todo muy mal. O sea, quieren reforzar las alas y la cola de los aviones que sí llegaron. Dice, cuando los que no llegaron fueron los que llegaron a tumbar. O sea, los que recibieron a lo mejor en la hélice enfrente fueron los que no sobrevivieron. Lo que tenemos que resolver es eso. O sea, como de alguna manera ponerle más metal y protegerlos más, etcétera. Y creo que eso es algo muy gráfico. Cuando nosotros tenemos una pérdida, tenemos que sentarnos a verla y decir qué hubiera hecho diferente. Creo que a veces no nos damos ese tiempo de reflexión. Normalmente es como que ya, lo que sigue y no quiero pensar en eso y me quiero distraer y no quiero pensar en ese error que cometí, cuando a lo mejor es el momento en que tienes que decir, ¿qué haría diferente? Porque la próxima vez que lo intente, lo voy a hacer sabiendo que esto no lo debo de repetir, ¿no? Entonces, al final del día, la tristeza también es muy buena consejera. O sea, te ayuda a reflexionar, a saber qué es lo que debes de corregir, a saber qué es lo que debes de hacer, cómo elegir. Y bueno, les quiero compartir, Daniel, ahora sí, cómo la autoestima nos puede ayudar con los ingresos y cómo podemos fortalecer nuestra autoestima. Bueno, sí, por favor, tomen nota. Digo, sí. ya hemos ido viendo estas emociones primarias que son básicas y que son las que nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida. Y justamente ahora el cómo capitalizamos el conocernos, ¿no? El aprender a conocer, identificar y equilibrar estas emociones. No somos robots, no las vamos a inhibir, no las vamos a evitar, no las vamos a borrar, pero cómo aprendemos justamente a combinarlas en un equilibrio que se traduzca en esta parte que viene ahora justamente, que es cómo pues tener un autoconocimiento, una autoestima saludable puede traducirse en una situación también financiera pues próspera. Y fíjate, Daniel, ahorita qué bueno que dijiste eso, el autoconocimiento, porque hay cosas que a mí me pueden dar miedo, que a ti no te hacen absolutamente nada, o sea, no te generan ninguna emoción. Entonces, hay que entender que cada emoción, que cada persona tiene emociones diferentes y te detonan emociones diferentes factores. Entonces, entre más autoconocimiento tengas, mejor resultados vas a tener, porque vas a saber cuáles son como tus detonadores y cómo lo puedes evitar, etc. Pero hoy les quiero compartir esto, que es cómo la autoestima te puede ayudar a generar mayores ingresos. Cada vez que me dicen, es que yo no puedo, y es que yo no sé cobrar, y es que yo no sé, lo primero que les digo es, valórate. O sea, antes de que quieras hacer cualquier cosa, te tienes que empezar a valorar. Y el primero es tener confianza para buscar y
y aprovechar oportunidades. Esto es algo que nos va a ayudar muchísimo el tener la autoestima. Tendríamos confianza para buscar y aprovechar las oportunidades. Tendríamos mucho más valor para hacer una negociación a lo mejor en nuestro salario, en nuestro lugar de trabajo, etcétera, para mejorar nuestras condiciones. Otra es que tenemos decisiones financieras más asertivas. Fíjate que pasa algo y que pienso que muchas de las personas que no invierten en sí mismas, tanto en su educación, en su formación y en su crecimiento, es porque no creen en ellas. O sea, tú nunca vas a invertir en algo que no crees que va a funcionar. Entonces, a medida que tú tengas esa autoestima, es como si te vas a apostar, si vas a decir, oye, sí vale la pena que me meta a este taller, o sí vale la pena que me inscriban en este gimnasio porque sí voy a ir. Entonces, creo que tenemos que tener esa autoestima para podernos relacionar de manera positiva con nosotros mismos, ¿no? Y otro es la perseverancia, porque te ayuda a confiar en tus habilidades para enfrentar los obstáculos o los rechazos. O sea, de repente vemos a personas que dicen, es que ya tiré toalla porque ya me dijeron que no. Por eso, ¿cuántas puertas tocaste? No, es que no me voy a arriesgar a que no me abran. ¿Cómo? O sea, primero tenemos que fortalecer nuestra autoestima para decir, bueno, si no me abrieron la puerta o si me dijeron que no esta vez, pues no pasa nada. Yo puedo ir a otro lugar a alguien que sí me valore y como entender que es parte del proceso. Ahorita lo que decías, me encanta ese movimiento del Fuck Up Nights porque te enseña eso. Es parte del proceso. El regarla y el fracasar es parte del proceso. O sea, es parte del camino al éxito, ¿no? Completamente. Y ahora ahí les va los tips para mejorar la autoestima. Esto de verdad quiero que se lo tomen muy en cuenta. Siento que la autoestima no es algo lineal o permanente. O sea, creo que hay factores que nos ayudan. A veces tenemos la autoestima que crees que, bueno, puedes conquistar al mundo. Y otros días que dices, no quiero ni salir de mi cama porque de verdad me siento súper mal. Entonces, saber que esto lo podemos trabajar y que podemos influenciar para tener una mejor relación con nosotros mismos. Entonces, primero, ser consciente de tus pensamientos y de tus emociones. O sea, creo que muchas veces estamos en piloto automático y no cuestionamos el diálogo interno que tenemos. O sea, de repente te levantas y ya te estás criticando el cuerpo o ya estás criticando cómo te fue en el día o tu trabajo. Entonces, ser consciente de lo que estamos pensando día a día. O sea, ¿qué me estoy diciendo hoy? ¿Cómo me desperté? ¿Cómo fue mi diálogo interno durante el día, no? Y esto es bien bueno utilizarlo también en las compras. O sea, ¿qué me estoy diciendo yo para comprar estas cosas que tengo, no? O sea, lo estoy comprando desde la insuficiencia, desde el hecho de decir, tengo que traer esta marca para que la gente me reconozca o crea que valgo, o me lo estoy comprando porque quiero pertenecer a cierto grupo y todo ese grupo lo tiene. O sea, cuestionarnos desde dónde estamos motivados a hacer lo que estamos haciendo. Otra es reconoce tus logros. O sea, creo que de repente no nos damos permiso de aplaudirnos. O sea, de repente somos mucho más severos en nuestros castigos y es como recordarnos más en dónde nos equivocamos que decir, a ver, he hecho esto. O sea, de repente me acuerdo que en terapia mi psicóloga me dijo, haz un listado de tus logros. Y le decía, es que la verdad es que no siento que he hecho mucho. Y me decía, bueno, si fue pasar primaria, pon pasar primaria. Y dije, bueno, entonces a medida que vas teniendo esa confianza de reconocer en ti como esa luz y esas cosas que has hecho bien, se vuelve un buen ejercicio. Es como un músculo que vas a fortalecer. Entre más lo vas haciendo y entre más confiado te sientes en escribirlo y aplaudírtelo, va a ser más fácil. Sí, porque solemos también, y me pasa y te ha pasado, y a todos en algún punto, somos demasiado, pues, como que ninguneamos o menospreciamos nuestros logros, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con que estamos expuestos ahora mucho más que antes que hubiera redes sociales al éxito y al enorme éxito de miles de personas que podemos ver y seguir en redes sociales, y de repente cuando se convierten en tu punto de referencia, la persona que está súper tronada por hacer ejercicio, el que tiene un dineral, el que se la pasa viajando, el que dices, híjole, pues a lo mejor yo, o sea, cualquier cosa que yo haga, pues va a ser chiquita desde mi perspectiva con referencia a los demás. Pero creo que eso es bien importante entenderlo. O sea, no es con referencia al entorno, es partiendo de mí mismo y de mis objetivos, de mis metas, que tengo también que ir agradeciéndome lo que estoy avanzando. Sí, y en todos los sentidos. O sea, sí ha sido emocional de decir, a ver, tengo una mejor gestión con mi enojo, hoy no me puse tan triste, o me puse un tiempo del límite para estar triste y no me dejé caer así en el llanto. O sea, creo que el hecho de tener esos avances, hoy sí hice ejercicio, o hoy comí mejor, creo que nos tenemos que dar ese tiempo para aplaudirlo. O
sea, yo ahorita lo hago y empecé a hacerlo con mi esposo porque le digo, ¿sabes qué? Te tengo que reconocer que esta semana hiciste esto. Él batalla mucho con el tema del tráfico y es como que le sale como un monstruo cada vez que en el tráfico y le pita a todo mundo. Por dos. Sí, entonces ya le aplaudo, le digo, de verdad te tengo que reconocer que hoy no le gritaste a nadie o que no le pitaste a nadie, pero tenemos que hacerlo un hábito, o sea, diario decir, hoy que me voy a aplaudir, hoy que hice bien, hoy que hice mejor que ayer, y como dices tú, tomarte referencia a ti. Y creo que en el balance también es importante esta parte, ¿no? O sea, ¿qué tengo hoy que reconocerme y qué tengo hoy que perdonarme, qué tengo hoy por el cual apapacharme y entendernos que, como lo decías, ¿no? O sea, la felicidad es algo que no es lineal, no es constante, pues de repente viene, de repente se va, pero entender que a lo largo de nuestra vida y de las decisiones que tomemos o lo que hemos hecho hasta el día de hoy, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido con la información que hemos tenido disponible y está muy bien, seamos también autocompasivos, aprendamos también a cuidarnos y en función a eso a reconocer lo bueno que hemos logrado y corregir las cosas que no nos hacen sentir cómodos, porque todo eso al final definitivamente está vinculado con la manera también en la que nos sentimos en cuanto a nuestras finanzas personales se refiere. La plática, jovenazos, jovenazas, se ha puesto buenísima y creo que hay un montón de cosas que se puedan platicar. Yo aquí aprovecho para ya comprometerte, Natalia, públicamente, Claro. para volvernos a poner aquí a platicar, porque creo que hay un tema que a mí me interesa muchísimo que abordemos, que tiene que ver con la culpa. La culpa en el manejo cotidiano de nuestro dinero, creo que es un tema bien interesante que hay que entenderlo. Y como dices, y esto también creo que es bien importante, aquí no estamos hablando de temas pues astrales, psicomágicos y no, o sea, al final todo es en función a conocerme y poner en práctica el conocimiento que adquiero y llevarlo a la acción, algo puntual, algo tangible, y eso se traducirá en bienestar. ¿Esto es correcto, Natalia? Sí, o sea, yo siempre he dicho, porque justo hoy platicaba eso, decía, de repente ves a financieros que conocen perfectamente el tema de las finanzas y de las acciones y de todo, y que dices, ¿y por qué no se ve reflejado en tu vida financiera personal? ¿Por qué si lo haces en la casa de bolsa, por qué no se ve en tu vida? Y es porque no tienen esa gestión emocional. Al final del día es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia financiera. O sea, tenemos que aprender a lidiarlo y a poder gestionar nuestras emociones de manera asertiva para poder tener los resultados que buscamos. Ahorita que dijiste lo de la culpa, fíjate que como mujer, justo hoy lo hablaba, yo sentía mucha culpa por ganar más que mi esposo, Daniel. Y fue algo que me dio mucho sentimiento porque no sabía cómo abordarlo. Y un día mi esposo me habla y me dice, ya no tienes que trabajar, vente aquí a la casa, yo sé que tú quieres hacer el tema de la educación financiera para las escuelas, quiero que te vengas a trabajar, ¿no? Y de haber sentido culpa por haber ganado más que él, a sentir que no podía tener ni voz ni voto porque yo no estaba teniendo ingresos. Entonces, estas emociones que supuestamente yo las tenía como muy conscientes, pues resulta que estaban de alguna manera haciéndome sentir que no podía vincularme de una manera sana o hablar de una manera sana del dinero en mi casa. Entonces, ahorita que dijiste eso de la culpa es un tema que, bueno, lo traemos súper arraigado. Pues, hasta el hecho de ganar más dinero que tu familia. Sí, no, es que viene desde muchas manifestaciones, desde el disfrutar el dinero, desde el no disfrutarlo, creo que es un tema que nos va a dar mucho pues sí. También para otra sesión. Por ahora, Natalia, te quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos regalaste, este recorrido por estas emociones primarias que son verdaderamente algo que a veces no nos sentamos a reparar en ellas y es algo con lo que todos los días convivimos. Vuelvan a ver intensamente, por favor, y luego, y luego eso asócienlo. Nos da mucha luz a entenderla, sí. Sí. Entiéndanla, asócienlo a su vida. Y pues, Natalia, hay que ponernos de acuerdo para establecer nueva fecha, horario y nos volvemos a ver por acá pronto. Claro, yo puestísima, Daniel, mil gracias por tu espacio. Bueno, tenemos muchas charlas que vamos a tener más adelante. Estoy feliz de haber podido compartir esta información contigo y espero que les haya servido a las personas que nos escuchan. Y seguramente ya muchos y muchas de ustedes conocen a Natalia. Quien no la conocía y esta es la primera vez que la escuchan, seguramente la van a querer seguir. Entonces síganla en @lanataliagomez. Ahí van a encontrar contenido que es extraordinario, así de claro, así de útil como lo vimos el día de hoy. Así que síganla, por favor. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y aprender a conocernos para administrar mejor nuestras emociones y seguir creciendo es bonito y está bien.